Ok, último bloque, Gabriel. Ya se me está trabando la voz. La túnica de tu hijo, ¿no? La experiencia. Un José que es vendido y entonces los hermanos toman la túnica, matan un cabrito, lo manchan de sangre, le dicen al padre, le dicen una mentira, aquí encontramos esta túnica manchada de sangre y entonces aparece todo este terrible desenlace, ¿no? Qué tremendo. A mí me parece impactante cómo en medio de toda esta tragedia Dios sigue actuando. Ujú. Y no solo actúa en José, actúa también en los hermanos. Los hermanos sintieron culpa al compartir esto con el padre. Sintieron culpa en el momento en el cual están vendiendo a José como esclavo. Nuevamente me remito a Elena de White y no quiero ser reiterativo, pero aporta tantos detalles que dan tanta riqueza a la historia, que no puedo dejar Ujú. de mencionarlo. Y ella comenta cómo al momento de sacarlo de la cisterna, José ve a la caravana de ismaelitas, se da cuenta que lo van a vender como esclavo y empieza a suplicar a sus hermanos, aterrorizado para que no lo vendan, porque dice, era peor ser vendido como esclavo que la misma muerte. Y cuenta Elena de White que muchos de ellos se sintieron en ese momento Enternecidos. tocados, Ujú. exactamente. Y por miedo, por la presión de grupo, por Ujú. miedo a ceder, a que los demás los miren mal, al resto de los hermanos, ninguno se atrevió a decir palabra. Ujú. Y cuando van a hablar, ahí vamos al jueves, van a hablar con Jacob y a contarle lo que está sucediendo, que de paso dice la Biblia que mandaron decirle, Sí. no dice que dieron la cara, Ujú. dice que mandaron decirle. Se sentían mal y con culpa. Y cuando después ven la reacción de su padre, lo mal, lo triste que estaba, se sintieron peor todavía. Ujú. Entonces, cómo Dios estaba trabajando y actuando en ese momento en sus corazones para hacerlos reflexionar, para decirles, muchachos, todavía hay vuelta, todavía tienen la oportunidad de evitar este desastre. Y no dieron el brazo a torcer. Y el Y hecho a está partir de que... ahí, la Ujú. culpa que sintieron, la culpa que se agrava, 20 años Mm. guardando ese secreto que carcomió sus vidas, Los que torturó. les impidió vivir en En felicidad felicidad. durante 20 años con su familia. Qué terrible, qué Qué tortura terrible. debe haber sido para su ánimo. Aquí presenta justo el autor en el comienzo del día jueves diciendo la frasecita, ¿no? La túnica de tu hijo, una distancia. Trata de desprenderte lo más que puedas, Ajá. pero sigue siendo tu hermano. Y aunque digas la túnica de tu hijo, la culpa, como mencionábamos recién, es la culpa de haber vendido a tu hermano. Y la cargaron 20 años. El pecado los hizo actuar fríamente y siguieron actuando fríamente para callar sus conciencias, para aminorar, ¿cierto? En cierto sentido allí el dolor, el sufrimiento. Dice, la túnica de tu hijo. Y entonces lo plantean allí como que el único que tenía, ¿cierto?, que sentía dolor o sufrimiento por la ausencia de este muchacho era solamente su papá, Jacob, no ellos. Qué triste, ¿cierto? Y aquí vemos, dice, la frialdad de ellos es asombrosa. Presenta el autor, si ustedes me acompañan allí, en el primer párrafo después de la pregunta, dice, la frialdad de ellos era asombrosa, dice, tal vez era un mecanismo de defensa inconsciente para ellos, una manera de limitar en sus propias mentes el mal que habían cometido. Qué bárbaro. Es impresionante, a mí me impacta mucho uno de los versículos que aparece en la lección Ajá. del jueves, Sí. en Génesis capítulo 42. Los versículos 21 al 23, me concentro en 21 y 22. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis, y aquí también se nos demanda su sangre. Evidentemente lo tenía muy presente. Ujú. O sea, 20 años después, seguían sintiendo culpa por lo que había pasado y seguían creyendo que todas las situaciones que iban viviendo Negativas. eran culpa del pecado con el que ellos cargaban. Por algo David comenta, cuando callé envejecieron mis huesos. Sí, sí. Y hace tanto énfasis en sus salmos en la confesión, Ujú. en contar, en decir la verdad, en arreglar las cuentas con Dios. Un Hay poquito de la consecuencias que relación van a de... seguir, pero ¿cómo se alivia el espíritu y el Ujú. alma cuando sentimos el perdón de Dios? La relación del Antiguo Testamento era, ¿no? Si obedeces hay bendición, si desobedeces hay maldición. En muchos aspectos en la mente de muchos de ellos estaba eso, ¿no? Así que cada cosa
que era adversa, cada cosa que era opuesta, le venía la imagen, ¿cierto? Por eso a mí me encanta lo que una frase, siempre la menciono 1000 veces, pero bueno, es así, ¿qué va a hacerle? Me gusta, el hecho es que cuando nosotros dice tenemos un pecado, dice ahí tenemos el martilleo de los jueces continuamente diciéndonos la condenación, ¿no? Allí el juicio, marcando el juicio, hasta que no somos perdonados, hasta que no nos arrepentimos, somos limpiados, sigue esa acusación, y por 20 años fue la tortura que lo llevó en todo momento de guardar ese secreto entre ellos, de que nadie lo cuente, porque no podía ser contado ni siquiera a las esposas, porque justamente si no iba a salir eso en evidencia, y entonces guardándolo por mucho tiempo. Esto que fue justamente, digamos así, el principio de un caos en una relación entre hermanos, y cómo lo llevó hacia la destrucción entre ellos, ¿cierto? De no poder vivir una vida en paz, en tranquilidad. ¿Fruto de qué? De una mala acción, comenzando del ejemplo del padre y siguiendo justamente siendo transmitida a los hijos. Ahora, vos mencionabas que esta es una historia de victoria. Y tal vez la forma en la que lo presentaste, hablabas de la victoria para José, que sufrió esta terrible injusticia y sin embargo termina siendo vindicado por Dios. Pero es una historia de victoria para toda la familia. Y me encanta, porque veo ante la crisis, veo que ante las malas acciones, ante lo que ellos callaron, cuando finalmente hay una actitud y una disposición de arrepentimiento en los hermanos, cuando la culpa gana y ellos deciden aflojar y decir, bueno, realmente hemos actuado mal, hemos pecado, hay reconocimiento de falta, no solamente se vindica a José, que llega a tener un cargo importantísimo, no solo Dios torna la situación para bien, para salvar a una nación como Egipto del hambre, para salvar a pueblos vecinos que iban a comer, para salvar a la misma familia de Jacob, sino que también la restauración con los hermanos. Ellos con todo el miedo y con toda la culpa, al final de la historia se encuentran con su hermano vivo, van a vivir a un buen lugar, pueden llevar a su padre, ven que su padre finalmente desciende a la tumba en paz, en tranquilidad, por tener a toda su familia junta. Y aun cuando después de muerto Jacob, ellos vuelve el temor, ¿ahora se va a vengar? No, se encuentran con un hermano perdonador, un hermano que ayuda a la restauración. Y entonces tienen esta hermosa situación de vivir juntos la unidad familiar, ya sin miedos, ya sin culpa, ya sin temor. José con voz amante diciendo, Dios dirigió las cosas, muchachos, quédense tranquilos. Esto ha sido para salvación de todos nosotros. Qué espíritu el de José, pero qué victoria para Dios, que no solamente vindicó al que había sido despreciado, sino que finalmente pudo restaurar el corazón de los hijos de Jacob, de todos los hermanos de José, para bien. Y yo no tengo la menor duda que a cada uno de ellos, a pesar de lo turbulenta de su vida, por cómo terminó, los vamos a encontrar en el cielo y vamos a poder charlar con ellos. Entonces, creo que es una historia que demuestra una victoria completa de Dios, alcanzando a todos los que deciden finalmente ponerse en sus manos. Y creo que la historia termina también, Gabriel, en el sentido de esa distinción que marcaba la túnica y que podríamos justamente asociarla con la distinción del carácter de José, se marcó a lo largo de toda su vida, ¿no? Porque llegó a Egipto, Potifar, la esposa de Potifar quiere mancharlo, quiere ensuciarlo, allí su distinción de su túnica, de su carácter, ¿cierto? Resaltándose, va allí a la cárcel nuevamente de vuelta, resaltándose, distinguiéndose su carácter, su conducta, va a cierto como segundo del imperio y otra vez lo mismo, se encuentra con sus hermanos, otra vez esa distinción. No hay venganza, hay amor, hay perdón. Y sin duda eso es lo que Dios quiere, que nuestras vidas sean distintivas, pero no distintivas por un color de ropa, no distintivas por ser llamativos en nuestro atuendo ni en nuestra apariencia externa, sino justamente distintivos en lo que nuestro carácter refleja como hijos y como siervos de Dios. Qué lindo para quedarnos con este mensaje. Gracias, Gabriel, por otra vez acompañarme en este repaso de la lección. Un placer. Gracias a los televidentes, oyentes y bueno, al equipo técnico como siempre. Gracias por todo, que Dios nos bendiga y como dijo Gabriel, que podamos mantener esa distinción en ese carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas.